¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por acompañarnos en esta edición correspondiente a hoy miércoles 2 de junio del año 2021. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Gracias por la confianza de mantenerse informados con nosotros. Saludamos también a quienes alrededor del mundo están pendientes de la situación en Nicaragua a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en nuestra plataforma principal www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con información de última hora y es que se nos ha informado que las autoridades policiales han ingresado de forma violenta y repentina a la vivienda de la precandidata opositora Cristiana Chamorro. Esta es información en desarrollo que nos han hecho llegar los miembros del equipo de prensa de Cristiana Chamorro, donde se informa que en efecto las autoridades de la policía han ingresado a la vivienda de la precandidata. Hasta el momento no hay imágenes de esta situación, solo es la información que se ha divulgado y que ha sido confirmada también por el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Hasta ahora se desconoce si se trata de algún allanamiento o bien se trata de la eventual detención de la precandidata Cristiana Chamorro. Todas estas preguntas se van a ir respondiendo a lo largo de este informativo mientras nosotros tengamos información fresca sobre este ingreso de la policía a la vivienda de la precandidata presidencial de la oposición Cristiana Chamorro, quien ha denunciado que hace pocos momentos pues la policía ha ingresado a la vivienda de Cristiana Chamorro. También hay que hacer mención de que se ha iniciado todo un proceso judicial que ya ha pasado a los juzgados de Managua. Se nos está haciendo también llegar una nota de prensa del Complejo Judicial Central Managua, que dice lo siguiente: la solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado el 1 de junio en los juzgados capitalinos, el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva. Voy a leer íntegra esta nota de prensa que dice lo siguiente: orden de captura para directora de la Fundación Violeta Barrios. La doctora Karen Chavarría Morales, jueza noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real, con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este 1 de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada. La doctora Chavarría también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia. Información de última hora, información en desarrollo. Ya se habla entonces de una orden de captura para la directora de la Fundación Violeta Barrios, en este caso la precandidata opositora Cristiana Chamorro, a quien hace pocos minutos la policía ha ingresado a su vivienda y, según esta nota de prensa, la intención es detener a la precandidata, según la nota de prensa que se nos ha hecho llegar y que es dirigida por la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua. Voy a leer nuevamente esta nota que se nos ha llegado a nuestra sala de prensa. La doctora Karen Chavarría Morales, jueza noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real, con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado el 1 de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada. La doctora Chavarría también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia. Managua, 2 de junio del año 2021. Es la información que está circulando en relación a este caso de Cristiana Chamorro. Justamente vamos a presentarles a continuación el reporte de el juicio que enfrentaría Cristiana Chamorro tras la acusación que ha hecho ya de manera formal el Ministerio Público en los juzgados capitalinos. Veamos. Distrito Penal de Audiencia, a cargo de la juez Karen Vanessa Chavarría Morales, se ventilará la acusación judicial contra la precandidata opositora Cristiana Chamorro. El caso fue presentado el lunes a las 6:20 de la tarde por autoridades de la Fiscalía de la República. El Ministerio Público atribuye a Chamorro los presuntos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos. Con lo descrito anteriormente, las autoridades nicaragüenses solicitaron la inhabilitación para cargos públicos para Cristiana Chamorro, por presuntamente no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. En tanto, a la periodista María Lili Delgado y a los ex trabajadores de la Fundación Violeta, Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga, se les impuso medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados. Primero, me parece que es arbitrario ponerme una restricción migratoria porque he dicho hasta la saciedad que soy inocente, que yo lo único que he hecho es capacitar a periodistas y eso no es ningún delito. Yo soy reportera, soy periodista, que he informado y he arriesgado mi vida por informar y ahora estoy arriesgando mi libertad. Estoy aquí en Nicaragua y no me van a silenciar. Marcos Medina, Noticias 12. Es la información respecto al caso de Cristiana Chamorro. Repetimos, hasta el momento se desconoce si ya la policía o que lo que está realizando la policía en la casa de Cristiana Chamorro, a quien, según esa nota de prensa que hemos leído al inicio de este informativo, se ha girado una orden de captura por el caso que se le investiga por la Fundación Violeta Barrios. Continuamos nosotros con más informaciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, durante su visita a Costa Rica, ha sostenido encuentros con los cancilleres de la región centroamericana y ahí se ha reunido de forma bilateral con el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres. Veamos lo que se conoce sobre este encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y el representante del gobierno de Nicaragua. En el marco de la reunión del SICA en Costa Rica, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ha sostenido una reunión bilateral con Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Del encuentro no se sabe mucho, únicamente que el secretario Blinken ha ofrecido a Nicaragua diálogo fluido y abierto. En tanto, el representante de nuestra nación apeló a una relación amistosa, de respeto y de igualdad soberana entre los estados. Antes de ese encuentro privado, el canciller Moncada expuso ante las demás naciones la postura de Nicaragua sobre la necesidad de suspender toda medida coercitiva unilateral, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho al desarrollo de nuestros pueblos y sustituirlas por relaciones respetuosas y de cooperación entre todas las naciones, incluyendo la República de Venezuela y Cuba. Como parte de la delegación nicaragüense también participó la Procuradora General de la República, Wendy Morales, quien abordó el tema de la lucha contra la corrupción. Asimismo, destacó que el abordaje de la corrupción en Nicaragua ha conllevado a la consolidación de dos pilares, la prevención por una parte y la investigación, persecución, juzgamiento y reparación por actos de corrupción. En tanto, el ministro asesor del presidente para Asuntos Internacionales y con el Gran Caribe, Campbell Hooker, destacó que Nicaragua tiene un marco legal que contribuye a garantizar la seguridad y soberanía. Resaltó la estrategia de muro de contención,
que tiene como propósito evitar flujos masivos de migración regional y extrarregional, combatir la trata de personas, crimen organizado, narcotráfico, contrabando y otros delitos conexos, contribuyendo a garantizar la seguridad y tranquilidad del pueblo de Nicaragua, según detalla la nota de prensa oficial del Estado. En su más reciente mensaje a través de su cuenta en Twitter, el secretario Blinken rechazó la inhibición a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. El jefe de la diplomacia norteamericana señala que esta acción refleja el miedo de Daniel Ortega a elecciones libres y justas, y apuntó que los nicaragüenses merecen una democracia real. Marcos Medina, Noticias 12. Es la información de la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres. Es momento de un breve corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros acá en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. La doctora Asunción Moreno, quien es doctora en Derecho, asegura que el proceso de solicitud de inhibición que se le está haciendo a Cristiana Chamorro es completamente al margen de la ley y nos explica cuál es el procedimiento y qué es lo que establecen nuestras normativas jurídicas en torno a esto. Realmente, Marcos, sobre este tema hay que ser muy claro. La legislación penal nicaragüense, dentro de las medidas precautelares y cautelares, no tiene previsto la inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de cargo público se trata realmente de una pena prevista en el Código Penal para ciertos delitos, entre ellos, por ejemplo, el lavado de dinero, de tal forma que solamente puede imponerse la inhabilitación a través de una sentencia condenatoria firme en contra de Cristiana Chamorro. Hasta el momento se trata realmente de una inhibición ilegal que contradice lo establecido en la propia Constitución Política, en el artículo 47, en donde claramente se dice que los derechos ciudadanos solamente pueden ser suspendidos con sentencia condenatoria. Lo que hemos visto hasta el momento, Marco, que es, hay una acusación presentada el día de ayer a las 6:20 de la tarde y como consecuencia de unos actos de investigación que se han venido realizando en la Fiscalía. Ahora, de alguna manera, el hecho de que ella esté siendo investigada restringe algún tipo de participación en los procesos electorales de nuestro país, doctora. En eso quiero ser muy clara. Cristiana Chamorro y cualquier persona que está sometida a un proceso penal goza plenamente de sus derechos políticos y civiles en tanto no tenga una sentencia condenatoria emitida por un juez competente como consecuencia de la celebración de un juicio o un proceso penal en su contra. ¿Qué se puede hacer, doctora? ¿A qué puede recurrir Cristiana Chamorro? Y lo otro, si con esta investigación que está haciendo el Ministerio Público, Cristiana pudiera ser detenida por la policía. A ver, mira, lo primero que yo quiero decir y señalar es que dado que estamos en un caso de persecución política y que es un caso que no admite y no aprueba un examen jurídico legal como consecuencia de toda la cadena de arbitrariedades e ilegalidades que hemos visto en los últimos días, pues efectivamente es muy difícil decirte que en épocas de dictadura realmente se vayan a respetar las leyes. En las dictaduras lo que hacen es desmantelar las instituciones y ponerlas al servicio de la dictadura, como es el caso del sistema de justicia. Recuerda que tenemos más de 1.300 presos políticos que fueron acusados y condenados de forma injusta y se les armaron casos. Es decir, aquí hay un desmantelamiento de la institucionalidad, particularmente del sistema de justicia, y en las dictaduras, pues donde no se respeta la ley, también se elimina y no existe el Estado de Derecho. Es complicado realmente decir que cuentas con alguna garantía, porque lo que sí hemos visto durante los últimos 3 años, por lo menos para hacer el último señalamiento,
es de que no se está respetando ni la Constitución ni las leyes. Vamos a cambiar completamente de tema, abordar la situación sanitaria que vive el mundo, y es que la Organización Panamericana de la Salud se muestra alarmada porque líderes de países de la región están enviando mensajes confusos en cuanto a las medidas efectivas contra la COVID-19. Además, registran una dinamización de la movilidad de la ciudadanía y un relajamiento prematuro de las acciones de prevención ante la pandemia. Veamos. Lamentablemente, en nuestra región hemos visto información inadecuada sobre la COVID-19 y esto ha sembrado dudas sobre medidas sanitarias probadas con frecuencia en el contexto de controversias políticas. Al avivar la controversia cuando no existe, nuestros líderes están enviando mensajes confusos al público y están entorpeciendo las medidas efectivas para controlar el virus. Debemos unirnos en torno a la interrupción de este virus y esta debe ser la prioridad. En segundo lugar, debemos reforzar con urgencia el acceso a las vacunas. Las vacunas eficientes son una luz de esperanza en medio de esta crisis y debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para obtener más dosis para todas las naciones de las Américas. Estamos muy lejos de esta meta, en especial para los países de ingresos bajos que aún están luchando por proteger a los profesionales de la salud y de los más vulnerables. COVAX ya ha entregado unos 17,6 millones de dosis a nuestra región, pero el avance no está al ritmo de la pandemia. La solidaridad regional, como la donación de dosis, será clave para poder superar la insuficiencia actual en los insumos. Las vacunas salvarán vidas y también preverán olas futuras, pero para esta alza actual de infecciones debemos desplegar las herramientas que tenemos a mano. Y finalmente, permítanme recordarles que las medidas de salud pública siguen siendo la mejor manera de salvar vidas ahora, en un momento en el cual quedarse en la casa y también practicar medidas de salud pública comprobadas no podría ser más importante. Estamos viendo exactamente lo opuesto. Los datos de movilidad de nuestra región muestran que hay más movimientos y desplazamientos dentro y entre los países en este momento que en cualquier otro momento en el curso de la pandemia. Cuando ustedes combinan esta movilidad con el relajamiento prematuro de las medidas de salud pública, tienen así el entorno perfecto para que el virus y sus variantes se diseminen. Pero sabemos cómo interrumpir este virus. La OPS está cumpliendo su parte y seguirá haciéndolo para respaldar la respuesta a esta pandemia en las Américas sobre la base de la ciencia y la solidaridad. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que los líderes prioricen las decisiones que son necesarias para interrumpir la propagación de este virus de forma total y necesitamos que todos reconozcan que sus elecciones personales no solo los protegerán y protegerán a sus seres queridos, sino que también determinarán el destino para los próximos meses. Vamos a hablar siempre en temas de salud. Las vacunas del mecanismo COVAX contra la COVID-19 llegarán a Nicaragua desde la India, pero todavía están en proceso de negociación. Los expertos recomiendan mantener la misma vacuna para la aplicación de la segunda dosis. Bueno, la información que recibimos es una información muy escueta que no nos permite dar una respuesta adecuada sobre el curso de la pandemia. Hay datos indirectos, sin embargo, que muestran que hay aumento de casos en algunos lugares. Los servicios de salud en general no están saturados. Y esperamos que las acciones que se implementan en Nicaragua podrán controlar la pandemia. Hemos reiterado la necesidad de contar con información adecuada y oportuna. Y estamos monitoreando fuentes oficiales y no oficiales para poder brindar la cooperación técnica más directa. Lo hemos mencionado otras veces, nuestro equipo en Nicaragua está en contacto muy estrecho con el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Nicaragua y brindamos todo el apoyo para que la implementación de la vacunación se haga
con los estándares y las medidas de protección adecuadas, incluyendo el tema de la priorización del personal de salud que está en primera línea y por supuesto debería ser priorizado. En nuestra región, para la vacuna de AstraZeneca, hay 3 países que están asignados para recibir la vacuna producida por el Instituto, Serum Institute de India, que son Bolivia, Haití y Nicaragua. Con el problema que ya mencioné del gobierno de India, se están adotando algunas medidas. Una es una negociación de alto nivel para que pueda ser posible el Instituto Productor de India, el Serum Institute de India, tener con el aumento de producción que va a empezar el mes de agosto, que pueda distribuir sus vacunas, una parte para el programa de inmunización de India y otra parte para cumplir el contrato con el mecanismo COVAX que ya tiene firmado. Segundo, se va a tener una prioridad para que de otros sitios que producen también la vacuna de AstraZeneca, esos países puedan recibir al final del mes de junio, al principio de julio. Todavía se está negociando con los productores. Estos países, los 3 en las Américas y otros en el mundo, van a tener la prioridad para recibir y con esto poder concluir la vacunación de las personas que tomaron la primera dosis. No hay evidencias para tener una vacuna de AstraZeneca como primera dosis y otra vacuna como segunda dosis. La recomendación es mantener la misma vacuna en la primera dosis y en la segunda dosis y utilizar el periodo máximo entre la primera dosis y la segunda dosis de AstraZeneca, que fue recomendado por el grupo de expertos de la OMS para las vacunas, SAGE, por su acrónimo en inglés, que es de 3 meses. Eso va a tener más tiempo, entonces, para recibir la vacuna y conseguir alcanzar la segunda dosis. Entonces, son essas medidas que se está buscando para que as pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca, que foi produzida por el Serum Instituto de India, em Bolívia e em Nicarágua, puedan ter el acesso a la segunda dose em tempo nesse período de los 3 meses, que é a recomendação. Bien, y se registran varios casos de hongo negro en pacientes con COVID-19 en las Américas. Esto podría acelerar el proceso de agravamiento de las personas que lo padecen, incluso pueden llevar hasta la muerte. Llamar este patógeno hongo negro es que los tejidos afectados se pueden volver de color negro. En lenguaje médico estamos hablando de mucormicosis. Es un tipo de infecciones micóticas invasivas que son causadas por hongos ambientales. Destaco la palabra ambiental. Es una infección conocida por los médicos desde antes de la pandemia. Es importante mencionar que la Red Regional de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos, RELAVRA, con sus siglos en español, coordinada por la OPS, provee las recomendaciones para su diagnóstico de laboratorio. Es una enfermedad conocida, es una enfermedad que tiene sus herramientas de diagnóstico de laboratorio. Esa infección está considerada como una infección micótica oportunista. En los últimos meses se ha observado un aumento de casos de mucormicosis en pacientes con COVID-19 y el mayor número de casos fue reportado en la India, donde se ha reportado un estimado de más de 4.000 casos. En la región de las Américas hay reportes públicos de casos bien documentados en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Paraguay y en Uruguay. Sin embargo, en este momento son un número de reportes muy limitados. Este patógeno afecta principalmente a pacientes con diabetes no controlada, pacientes con SIDA, pacientes con inmunosupresión
iatrogénica, pacientes con trasplantes de médula ósea y de órganos. En los pacientes con COVID-19 graves, en fase activa o en fase de recuperación, existe múltiples factores de riesgo o comorbilidades, tal como inmunosupresión causada por corticoides y el estado de inmunosupresión de esos pacientes. Eso es un factor de riesgo para adquirir esa infección con mucormicosis. Ahora, en términos de tratamientos, existen fármacos antifúngicos para el tratamiento de este patógeno. Sin embargo, la tasa de mortalidad va del 40 al 80%, dependiendo de la enfermedad de base del paciente o del tipo de infección. Bien, vamos a hacer un breve corte comercial para luego regresar con más información de lo que está aconteciendo en nuestro país en el caso del allanamiento y detención de Cristiana Chamorro en su calidad de presidenta de la Fundación Violeta. Ya se ha confirmado que en efecto las autoridades de la policía tienen un amplio despliegue en la vivienda de Cristiana Chamorro. En breve tendremos imágenes de lo que sucede en estos momentos. Hasta ahora no se ha visto que Cristiana ha salido del lugar de su vivienda, pero sí hay una fuerte presencia de autoridades de la policía en fuerzas conjuntas de antimotines, agentes de tránsito y también agentes de la Dirección de Auxilio Judicial. Detalles de estos acontecimientos al volver del corte. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Vamos a dar seguimiento a lo que está aconteciendo en Carretera Sur, lugar donde se ubica la casa de Cristiana Chamorro, precandidata opositora a la presidencia de la República y a quien las autoridades judiciales de Nicaragua han girado una orden de allanamiento y una orden de captura por estar vinculada al caso de supuesto delito de lavado de dinero en el caso de la Fundación Violeta Barrios. Hay un fuerte despliegue de la policía y antimotines continúan llegando a desalojar a las personas, a los familiares de Cristiana Chamorro que se encuentran en las afueras de la vivienda. Uno de nuestros equipos ya se encuentra en la zona. Bueno, de hecho se registran acciones violentas contra colegas que están ahí y contra algunos familiares también de Cristiana Chamorro. Ya en breve tendremos estas imágenes de la agresión policial contra periodistas y familiares de Cristiana Chamorro en las afueras de la vivienda de la precandidata. En tanto, veamos lo que sucedió minutos antes en las afueras, cuando se está registrando el allanamiento a Cristiana Chamorro. Bueno, son las imágenes que les traemos desde acá, desde la vivienda de doña Cristiana Chamorro, quien hace aproximadamente una hora ha sido allanada e invadida por agentes de la Policía Nacional y antimotines, quienes se mantienen en el interior todavía de la vivienda. No se sabe de la situación de doña Cristiana Chamorro. Hay una orden de captura que fue girada por la juez noveno penal de audiencia, Karen Chavarría, por la acusación en atención a la acusación que presentó la Fiscalía el día de ayer en contra de doña Cristiana Chamorro. Bueno, son las imágenes que les traemos desde acá, desde la vivienda de doña Cristiana Chamorro, quien hace aproximadamente una hora ha sido
allanada e invadida por agentes de la Policía Nacional y antimotines, quienes se mantienen en el interior todavía de la vivienda. No se sabe de la situación de doña Cristiana Chamorro. Hay una orden de captura que fue girada por la juez noveno penal de audiencia, Karen Chavarría, por la acusación en atención a la acusación que presentó la Fiscalía el día de ayer en contra de doña Cristiana Chamorro. Bueno, son las imágenes que les traemos desde acá, desde la vivienda de doña Cristiana Chamorro, quien hace aproximadamente una hora ha sido allanada e invadida por agentes de la Policía Nacional y antimotines, quienes se mantienen en el interior todavía de la vivienda. No se sabe de la situación de doña Cristiana Chamorro. Hay una orden de captura que fue girada por la juez noveno penal de audiencia, Karen Chavarría, por la acusación en atención a la acusación que presentó la Fiscalía el día de ayer en contra de doña Cristiana Chamorro. Muy bien, es la situación que ocurre en estos momentos en la vivienda de Cristiana Chamorro. Se reportan al menos 3 periodistas agredidos producto de la presencia de la policía, que de forma violenta desalojó a los hombres y mujeres de prensa que estaban en las afueras de la vivienda de Cristiana Chamorro, y también algunos familiares de la periodista y precandidata opositora que se encontraban esperando cualquier información en torno a este allanamiento. Hay un fuerte despliegue de la policía en el kilómetro 11 de la carretera sur, y también se ha elevado la atención en ese sitio producto pues del hermetismo con que se está realizando este allanamiento y detención de Cristiana Chamorro, y también la cobertura de los periodistas para documentar estos hechos. En breve tendremos más detalles de lo que se está viviendo en el sector de carretera sur. En tanto, vamos a información de carácter internacional. El presidente Nayib Bukele de El Salvador cumple 2 años de estar dirigiendo esa nación. Ha presentado su discurso y su memoria anual ante la Asamblea Legislativa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió la noche del martes que no permitirá que los partidos tradicionales vuelvan a gobernar el país. Juramos defender nuestras futuras conquistas, no dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás, no dejar que vuelvan a saquear nuestra patria. En un discurso ante el Congreso al cumplir 2 años en el poder, Bukele criticó a los anteriores 4 gobiernos que encabezó la derechista Alianza Republicana Nacionalista entre 1989 y 2009 y los 2 gobiernos de la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entre 2009 y 2019. Los acusó de saquear al país y de favorecer a la oligarquía. Hace 2 años era impensable que El Salvador iba a dejar de ser uno de los países más violentos del mundo. Y aunque somos un país violento y aunque aún sufrimos el embate de la delincuencia, ya no estamos en los 10 países más violentos del mundo, cuando antes éramos el primero en el gobierno de ellos. El mandatario defendió como un pedido del pueblo lo hecho por la recién instalada Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, que destituyó en mayo a un grupo de magistrados y al fiscal general. La decisión había provocado una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes. El gobernante ha capitalizado el descontento popular respecto de los partidos tradicionales. Pese a que la ley vigente no permite la reelección presidencial, un reciente sondeo del Centro de Investigaciones de Estudios Sociales muestra que el 95% de los ciudadanos están a favor de que se postule de nuevo. Nos enlazamos en estos momentos con la transmisión del diario La Prensa en las afueras de la vivienda de Cristiana Chamorro.
Desconocemos quién será esa persona que está conversando con los oficiales de la policía orteguista. Así está en estos momentos el perímetro aquí en Carretera Sur. Vamos a tratar de conocer declaraciones de Michelle Polanco Alvarado, periodista de Canal 10, a quien la policía agredió. Intenta en este sentido agredir a los periodistas en el ejercicio de sus funciones. Ustedes como PECIN, también parte de eso, han dicho que no se detendrá el periodismo. Efectivamente, nosotros como organización estamos llamando a los periodistas independientes a que continúen ejerciendo su labor, tomando las debidas precauciones. La Policía Nacional nos ha replegado y pues parece que la orden es continuar. Vienen más policías, pueden observar cómo vienen antimotines de la... Vienen más oficiales, vienen 2 patrullas. Este fue el teléfono que le dañaron a Michelle Polanco, periodista de Canal 10, mientras ella daba cobertura. Vienen más oficiales de la policía, pueden observar ustedes en imágenes que aparentemente la orden es replegar a la prensa independiente. Esta es la información de último minuto. Han venido 2 patrullas más llenas de antimotines, quienes se están formando para acordonar la zona aquí en el kilómetro 11, Carretera Sur. Vienen contra la prensa, ya podemos ver, contra la prensa, despejando a los medios internacionales. Podemos ver cómo van agresivamente contra la prensa independiente. La orden aparentemente es golpear a los periodistas, agredirnos. Por acá vienen más. Vamos a tratar de movernos del lugar. Vienen más oficiales de la policía. Aquí estamos. En estos momentos, así es el ambiente que se vive aquí. Tuvimos que movernos de la zona porque los oficiales vienen con agresividad. Están agrediendo al fotógrafo de la prensa, Yader Flores. Ese oficial que se dio la vuelta está agrediendo al periodista, fotógrafo del diario La Prensa, Yader Flores. Por acá vienen con agresividad. Vienen replegándonos. Nos vienen empujando a todos. Vienen empujándonos. Así es el ambiente. Este es el ambiente. Es la prensa, somos la prensa. Tuvimos que correr. Están agrediendo a la prensa. Están con hostilidad agrediendo a la prensa. Déjenla pasar. Dale pues. ¿A qué lado te vas, Rudy? Están agrediendo a la prensa. Están agrediendo a la prensa independiente. Agredieron al fotógrafo de la prensa, Yader Flores, con mucha agresividad. Están actuando contra la prensa. Tuvimos que correr al menos más de 500 metros de donde está ubicada la entrada principal de la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Aparentemente el señor que viene es el comisionado que está dando la orden de golpearnos. Por acá, ese es. Él es el que está dando las órdenes de agredir, de replegarnos a todos nosotros.
No estamos haciendo nada malo más que documentar este caso. Estamos la prensa independiente. Ya. Ok, está el comisionado, el que está a cargo de esta operación en contra de los periodistas independientes. Ese señor que pueden observar, el más rellenito, el gordito. Es lo que está sucediendo ahora mismo, señores, acá en el carretera sur, en donde ya se ha presentado. Es el que está agrediendo. Son ellos quienes están agrediendo a la prensa independiente. Podemos ver que hay más oficiales. Y los medios de comunicación que hemos venido a dar cobertura. El que está atrás está dando órdenes, está señalando. Podemos observar más de 300 metros para ser específico, que vienen en contra de la prensa independiente. Este es el momento que vivimos en esta zona. Por allá los dos carriles están llenos de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales. Están haciendo señas que van a cerrar el tráfico y van a avanzar. Es contra la prensa, no quieren que estemos documentando lo que está pasando. Estamos corriendo bajo tacones porque no estábamos preparados para esta cobertura, estábamos más cerca. Para quienes se están uniendo a esta transmisión, este es el ambiente que se vive a unos 300 metros del perímetro de la entrada a la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que ha sido que la juez Karen Chavarría ordenó el allanamiento y también la orden de captura contra la precandidata presidencial. Hemos sido reprimidos, hemos sido replegados del lugar por parte de los oficiales de la DOE. Es la situación que se está viviendo en el sector de Carretera Sur, donde se ubica la vivienda de la precandidata opositora Cristiana Chamorro. Un fuerte despliegue de la policía que ha hecho desplegarse a los periodistas que cubren este hecho y además a algunos familiares de Cristiana Chamorro. Vamos a presentarles breves declaraciones de Jorge González. Él es familiar, yerno de Cristiana Chamorro, minuto antes de que llegara este contingente de antimotines y cuando estaban también allanando la vivienda de la precandidata. Casa porque dicen que están allanando la propiedad y no puede entrar nadie ni salir nadie a la casa. Pero Cristiana está allá adentro. Está adentro Cristiana, sí. Y Cristiana María, tu esposa, también. Está adentro mi esposa, sí. Aquí vemos a los policías en el portón de la casa Cristiana que en forma abusiva han venido a allanar la casa. Es la situación que se vive en nuestro país. Hasta aquí nuestras informaciones. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias y por supuesto, de ser necesario, interrumpimos nuestra programación para llevarles ampliación del caso contra Cristiana Chamorro. Muy buena tarde para todos y feliz almuerzo.